Hola chicos, bueno, vamos a seguir con con este video introductorio de esta presentación introductoria a lo que son los algoritmos de programación. Eh, Vamos a arrancar donde habíamos dejado la anterior. Es, hoy en este video lo terminamos. Yo sé que es un poquito complejo de entender de entrada todo esto, pero traten de entender el concepto. No, no se preocupen que no van a tener que hacer algo así inmediatamente. Alguno que ya sabe programación seguramente le debe resultar bastante sencillo todo esto. Pero para los que nunca tuvieron contacto con la programación, que por lo que me han dicho son varios, quédense tranquilos que después de terminar de ver esta presentación, en la siguiente clase vamos a volver atrás, digamos, a empezar de nuevo de cero. O sea, vamos a empezar a hacer nosotros cosas, pero empezando muy despacito, muy de cero, porque en programación, como en tantas otras cosas, es muy importante que queden bien claros los conceptos, que no tengan claro qué es una variable, eh, el ingreso de un dato, el procesamiento, las condiciones, los bucles. Son cosas que tienen que quedar muy incorporadas. A partir de ahí, todo se hace mucho más fácil. O sea, una vez que uno tiene bien claro esas tres pilares que le decía, que son los procesamientos, las condiciones y los bucles. A partir de ahí está el desarrollo creativo de uno para empezar a usarlos y, y combinarlos de manera tal de poder resolver una cantidad muy grande de problemas. Por eso es que prefiero que vayamos avanzando despacio, pero que queden bien arraigados los conocimientos en ustedes, que los manejen bien, que los dominen. Después de que los dominen, por eso van a ver que las cosas salen mucho más sencillas. Así que bueno, vamos a seguir con la presentación donde dejamos el otro día, que era acá. Habíamos terminado de ver un ejemplo de algoritmo, el algoritmo del inicio del día, de tomar un café, que tenía lectura de datos, preguntas, procesos, cosas que podía hacer por mi cuenta, cosas que tenía que, lecturas, como era el caso de mirar el reloj, que lo tenía que mirar para poder tomar el dato de la hora y compararlas. Teníamos condiciones, si en este caso era una condición con una doble posibilidad, o sea, con una bifurcación de decir, bueno, si estoy apurado hago una cosa, si tomo un, si estoy apurado tomo un taxi, si no estoy apurado tomo un colectivo. A ver si me fui un poco para atrás. ¿Se acuerdan? Bueno, pero vamos a ir haciendo un repaso que lo estamos mirando. ¿Se acuerdan que arrancaba con esto de que el algoritmo tenía que ser en un lenguaje que fuera interpretado, que fuera secuencial y que no dejara lugar a dudas sobre qué acciones tomar, principalmente cuando aparece una condición? Cuando se da una determinada condición, eh, el programa tiene que saber qué hacer si sucede algo o qué no hacer, salvo que no tenga que hacer nada. En ese caso, continúa, como era el caso este de si no hay café, preparo café. Bueno, si hay café no hago nada, sigo adelante con el programa. Pero tiene que estar claro, no pueden quedar dudas. Si estoy apurado, tomo un taxi y si no, un colectivo. O sea que ahí el programa sabe qué es lo que hacer en un caso o en otro. Vimos que había acciones, lectura de datos y decisiones. Estas tres cosas las hay en todos los programas. Acciones, o sea, procesos, lectura de datos, que es la incorporación de datos por algún medio. En este caso, lo que vamos a arrancar haciendo nosotros es por pantalla. O sea, le vamos a solicitar a quien está ejecutando el programa que ingrese tal o cual dato que necesitemos. Los datos pueden ser ingresados a través de otro programa, pueden ser
leídos de un archivo, lo cual también es algo muy común, pero tenemos tiempo para eso. Y decisiones, que son los casos donde yo me hago una pregunta, que es quizás la parte fundamental del programa, ¿no? Donde yo hago una pregunta y en base a la respuesta, al resultado, tomo una medida o tomo la otra. Hago un proceso o hago el otro. Habíamos visto cómo se representaba gráficamente. Habíamos llegado hasta acá. Habíamos llegado hasta el anterior, donde describíamos un poquito cómo funcionaba este algoritmo y que tomaba una decisión que implicaba realizar una opción, una acción u otra. O sea, cada opción es una acción. Bien. Ahí está. Bueno, ahora codificamos un poquito el algoritmo. Utilizamos en este caso lo que llamé un pseudocódigo porque eh, no llega a estar exactamente en el lenguaje de programación, sino que lo vamos acercando cada vez más de lo que es el lenguaje nuestro habitual al lenguaje de programación. Primero el pseudocódigo y después un lenguaje de programación. Entonces las instrucciones serían levantarme, leer hora actual, eso que decía mirar el reloj, en realidad sería leer la hora, o sea, miro el reloj para saber la hora. En realidad lo que me interesa de mirar el reloj es eso. Leo la hora actual, sé qué hora es, me fijo la hora. Uno comúnmente dice, me voy a fijar qué hora es. Bueno, está haciendo una lectura de un dato, está incorporando para sí mismo la hora. Esa hora la va a usar para procesarla, para hacer algo con esa hora uno, cuando lo mira. Puede ser no hacer nada, o sea, puedo tomar la decisión de decir, miro el reloj, son las 2 de la tarde y tengo que esperar hasta las 3 para ir a algún lado, bueno, entonces puedo seguir sin hacer nada. Sigo esperando. Si son las 3, hago algo. O sea, hay una decisión en función de esa hora, que es el dato que yo tomo del reloj cada vez que lo miro. Entonces, mientras la hora actual sea menor que 9, esa hora que acabo de leer recién acá, mientras la hora actual sea menor a 9, hacer gimnasia y volver a leer la hora actual. Recuerdan que yo tenía que mirar la hora, tenía que mirar la hora permanentemente, digamos. Hago gimnasia y leo la hora actual. ¿Por qué? Porque si no, si yo me fijo que no sean las 9, me fijo una vez sola y no me vuelvo a fijar más, nunca voy a saber que llegaron las 9. ¿Sí? Acuérdense, menos para una computadora. Les decía, un ser humano razonaría que pasó una determinada cantidad de tiempo, por lo tanto es probable que ya sean las 9. La computadora no, o sea, el procesador no lo hace eso. ¿Mm? Entonces tiene que permanentemente estar leyendo la hora para saber si en algún momento llegó a ser las 9, la hora esperada, digamos. Bien. Entonces, acá tenemos lo de leer la hora, mientras la hora actual menor que 9, hacer gimnasia, leer la hora actual y el fin mientras. Esto es muy importante. Digamos, en todos los lenguajes de programación se da de distintas maneras. Pero esto que puse acá, fin mientras, que ahí ya nos suena un poco más técnico, no es algo que utilicemos en lenguaje cotidiano, el fin mientras. Pero nosotros tenemos que ponerle un fin, ahora lo vamos a ver en más detalle más adelante. Tenemos que ponerle un fin a cuáles son las instrucciones que hacemos mientras esa hora actual sea menor que 9. Son estas dos. Entonces, para señalizar que termina lo que hacemos mientras sean menos de las 9, es que ponemos este fin mientras. Esto es muy importante. Es muy importante
más que nada porque muchos errores de programación en programas eh, suceden porque uno omite poner estas cláusulas de finalización. Digamos, como yo estoy dando un conjunto de instrucciones, pero hay algunas que hago solamente en determinadas condiciones. Piensen que todo esto es secuencial. Si yo no le pusiera el fin mientras, uno podría decir, bueno, mientras la hora actual, mientras sean menos de las 9, hago gimnasia, leo la hora actual, leer cantidad de café, pregunto si la cantidad de cuánto es la cantidad de café, preparo. O sea, todo esto, todo eso lo haría mientras la hora actual sea menor a 9. Bueno, no es lo que quiere hacer el programa. El programa lo que quiere hacer es que mientras la hora actual sea menor a 9, hago gimnasia y leo la hora actual. Solamente eso es lo que hago mientras sea menos de las 9. Lo que sigue de acá en adelante justamente lo va a hacer cuando la hora actual sea igual o mayor a 9. Porque ahí sigue con la siguiente instrucción después del mientras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Razonémoslo como es incluso la actividad cotidiana de uno, ¿no? Uno haría gimnasia hasta que sean las 9. Cuando se hacen las 9, voy a pasar a la parte de hacer el café. Me voy a hacer el café. Leer cantidad de café, ¿qué significa esto? Como nosotros poníamos, me fijo en la cafetera. Bueno, también, en realidad lo que estamos haciendo cuando nos fijamos en la cafetera es visualmente tomar el dato de si hay una cantidad de café razonable que a mí me alcance para servirme uno, o si hay menos, o si está vacía. En ese caso, si este es un ejemplo que no sé, desconozco exactamente qué cantidad de café es la razonable para hacerse uno, pero le puse, bueno, que si la cantidad de café es menor a 50 mililitros, por poner algo, entonces preparo café. Acá, al igual que con el fin mientras, tiene un fin sí, porque después viene una instrucción de tomar el café. Ahora, lo de tomar el café, ¿está supeditado a si la cantidad de café es menor a 50? No. Si la cantidad menor de café es menor a 50 mililitros, lo que hago es preparar el café. Si la cantidad de café no fuera menor, o sea que es igual o mayor, quiere decir que hay café. Así que esta instrucción no la hago. Y paso directamente a la siguiente después del fin sí, que es tomar un café. Es decir, la acción de tomar un café la voy a hacer igual. La diferencia es que anteriormente, si había café, no hice nada y me lo tomé. Si no había café, preparé café y después me lo tomé. Entonces, tomo un café, salgo de mi casa, leo la hora actual, de nuevo. Si el tiempo disponible es igual a la hora de entrar al trabajo menos la hora actual, es decir, si el tiempo disponible sería el tiempo necesario para llegar al trabajo. Digamos, yo supongo en este caso que estoy que tengo 30 minutos para llegar al trabajo. O sea, lo que tengo disponible de tiempo son las 8:30 y yo entro al trabajo a las 9. Entonces, lo que me queda disponible son 30 minutos. Lo que me planteo es si el tiempo disponible que tengo es igual a la hora del trabajo menos la hora actual, perdón, tiempo disponible, lo calculo como lo calculé recién, la hora de entrar al trabajo menos la hora actual. Es decir, entro, vamos a poner 9:30 porque hasta las 9 y se a las 10 vamos a poner. La hora de entrar al trabajo supongamos que son las 10. La hora actual son las 9:30. Entonces me quedan 30 minutos. Yo lo que digo es, si el tiempo disponible es menor a 30 minutos, esto es un parámetro que yo calculo porque viajo todos los días al trabajo. Entonces, si el tiempo disponible es menor a 30 minutos, entonces tomo un taxi. Porque yo sé que tardo 30 minutos o más en ir en colectivo. Entonces, si tengo menos tiempo de 30 minutos, entonces me tomo un taxi. Si no, me tomo un colectivo. Fíjense que acá dice que hay valores que desconozco porque varían su estado según el momento de ejecución del programa. Son valores variables.
la hora actual, la cantidad de café, la hora actual nuevamente, ¿sí? Por eso dice que los valores pueden ser leídos o calculados. Yo a veces hay valores que no puedo leerlos o preguntarlos, que los tengo que calcular. Seguramente en base a valores externos. Es decir, la hora de entrar al trabajo seguramente ya la sé, porque ese es un valor fijo. La hora actual no la sé, la tengo que tengo que haber mirado en el reloj. El tiempo disponible que me queda es la diferencia entre la hora que entro al trabajo menos la hora actual. Bien. Acá decíamos, después de tomar el taxi o tomar el colectivo, bajaba del transporte y entraba al trabajo. Ahí se terminaba el programa. Vamos a ver qué significa esto, lo del fin mientras. Es un poquito lo que les contaba previamente, que aparece tanto en el primero, en la primera condición, el primer condicionante que es un mientras, en este que es un sí, incluso en este que tiene un sí no, también aparece un fin sí. Vamos a ver qué significa. Por ejemplo, supongamos que yo planteo la siguiente frase, o instrucción, digamos. Si tengo suficiente dinero, voy al cine, voy a cenar, cargo nafta y paseo por la ciudad. ¿Cómo interpretarían ese conjunto de instrucciones? ¿Cuáles son las cosas que estarían sujetas a la condición de tener suficiente dinero? Las cuatro, la primera, las dos primeras, tres de ellas, no queda claro. Y la secuencia de instrucciones tiene que ser inequívoca. O sea, acá como está planteado, cada uno puede entender distinto y tendrían todos lógica porque en realidad no está bien clara la instrucción. Si tengo suficiente dinero, voy al cine y después voy, de todos modos, tenga o no tenga, digamos, con la tarjeta, con lo que fuera, voy a cenar, cargo nafta y paso por la ciudad. O si tengo suficiente dinero, voy al cine a cenar, cargo nafta, paseo por la ciudad. Y si no tengo, no hago ninguna de esas cosas. No está bien claro, ¿sí? ¿Dónde termina la condición que yo hago si tengo suficiente dinero? Si me refiero a que las cuatro cosas las voy a hacer solamente si tengo suficiente dinero, o estas dos, o esta. No está claro. Y en un lenguaje, como habíamos visto al principio, de todo en una experiencia no puede quedar ninguna duda de cuáles son las acciones que se tienen que tomar. Entonces, en este caso, por ejemplo, descubrimos que eran dos las que iba a hacer si tenía plata. Si tengo plata, voy al cine y voy a cenar. Después, cargo nafta y paseo por la ciudad. Porque, digamos, es como si yo me planteo que si tengo suficiente dinero, tengo dinero, bueno, voy al cine y voy a cenar. Pero si no, simplemente cargo nafta con tarjeta o con el poco dinero que me quede y paseo por la ciudad. ¿Sí? Pero ahí queda claro qué es lo que yo hago si se cumple esta condición de tener plata. ¿Mm? Es ir al cine e ir a cenar. Estas son las dos cosas que están condicionadas a que yo tenga plata. Las otras dos las hago igual, tenga o no tenga. En este caso, con la colocación de la instrucción fin sí, queda claro cuáles son las acciones condicionadas al dinero. Es decir, que voy al cine y a cenar solo si tengo suficiente dinero. Y luego, hallo no realizado estas acciones, cargo nafta y paseo por la ciudad. Otro ejemplo. Si tengo suficiente dinero, voy al cine y voy a cenar. Si no tengo suficiente dinero, ceno en casa y paseo por la ciudad. Fin sí, y tomo un café en un bar y vuelvo a casa. A ver, ¿qué significaría esto? En este caso existe otra vez la condición de tener suficiente dinero. Ante el resultado de eso, o sea, ante la respuesta a esa interrogante, tengo dos alternativas posibles y excluyentes. Excluyentes, obviamente, o hago una cosa o hago la otra. Es decir, hago una serie de acciones si tengo dinero y hago otras si no lo tengo. Es decir, si tengo suficiente dinero, voy a ir al cine y voy a cenar afuera. Si no lo tengo, ceno en casa y paseo por la ciudad. Ahí termina el interrogante
sobre si tengo suficiente dinero o no lo tengo. Después, sin importar cuál de las acciones realicé previamente, o sea, sin importar incluso el resultado de esta condición ni las acciones posteriores, voy a tomar un café en un bar y vuelvo a casa. Digamos, si no tengo dinero, bueno, por eso el planteo es si tengo suficiente dinero. ¿Mm? Supone que a lo mejor para tomar un café o quizás alguien me fía, no importa. Pero tomo un café en un bar y vuelvo a casa. ¿Mm? Pero acá queda claro algo, si yo tengo suficiente dinero, o sea, alguna de estas dos acciones voy a haber realizado. Porque si tenía suficiente dinero me fui al cine y fui a cenar afuera. Y si no, cené en casa y pasé por la ciudad. Alguna de las dos cosas hice, no las dos, porque son excluyentes. ¿Mm? O sea, o la cena en casa y el paseo por la ciudad, o fui al cine y a cenar, no las dos juntas. Y después, independientemente de lo que haya hecho o no hecho, tomo un café en un bar y vuelvo a casa. Vamos a ver ahora el ejemplo del uso de la estructura repetitiva o bucle. ¿Mm? Acá, por ejemplo, supongamos que voy al supermercado. Tomo un producto de la góndola, leo el precio, calculo el total que llevo gastado y calculo que mientras no supere los 5.000 pesos, coloco el producto en el carro, tomo otro producto, leo el precio, calculo lo que llevo gastado, dejo el producto en la góndola, resto el precio del total calculado, voy a la caja y hay cosas que no cierran, ¿no? Vamos a ver por qué no cierra. ¿Por qué no está claro este programa? Pues si ustedes lo leen, van a ver que hasta cierto punto parece razonable y después deja de serlo. ¿Mm? Porque acá dice, calculo el total que llevo gastado, dejo el producto en la góndola, resto el precio total calculado, voy a la caja. No, total, yo venía, o sea, hasta dónde son las cosas que realizo mientras el total no supere los 5.000. No está claro, falta eso. Justamente acá dice que no está claramente especificado cuáles son exactamente las instrucciones que repito hasta que esa condición se cumpla. Acá evidentemente lo que hago, como cuando voy a un supermercado normalmente, empiezo a agarrar productos, supongamos en este caso que voy con lo que más me limita es el tema de la plata. O sea, voy, tengo una cantidad fija y no quiero gastar más que eso. Entonces voy calculando más o menos cuánto gasto. Repito un procedimiento que es agarrar un producto que me interesa, me fijo el precio, pero bueno, acá llevo gastado 100 pesos, agarro otro producto, sale 200 y bueno, llevo gastado 300. Agarro otro y así reiteradamente hasta que en algún momento supere los 5.000 o ande por ahí. Entonces, digo, bueno, acá corto, ¿sí? ¿Qué es lo que faltaba en este caso? Importante, el fin mientras. Ahora van a ver cómo se entiende mucho más el diagrama a partir de que coloco el fin mientras en el algoritmo. Porque ahora lo que estoy haciendo es, tomo un producto de la góndola, leo el precio, calculo el total que llevo gastado. O sea, el primer producto. A partir de ahí, lo que voy a hacer con el segundo en adelante es que mientras el total no supere los 5.000, coloco el producto en el carro, el producto que había agarrado. Tomo otro producto, leo el precio, calculo el total que llevo gastado. Y fin mientras. ¿Qué hace el fin mientras? Decir, bueno, hasta acá son los procedimientos repetitivos que hago. Llego al fin mientras, lo que hace es volver acá. Volver a preguntar acá arriba, volver a cuestionarse esto. ¿El total supera los 5.000? No, entonces supongamos que no. Entonces coloco el producto en el carro, el que tenía en la mano hasta el momento, tomo otro, leo el precio, calculo el total que yo he gastado. Fin mientras, ¿qué hago? Vuelvo a preguntarme, ¿el total supera los 5.000 ahora? Los, los precios que vengo calculando mentalmente con una calculadora, un papel y lápiz, lo que fuera. Supongamos que sí. Entonces, si supera, directamente no ejecuta todas estas instrucciones de abajo y salta directamente a la que sigue después del fin mientras. ¿Mm? O sea que si el último producto que tengo en la mano, que calculé me fijé el precio, leí el precio,
calculé el total que yo he gastado, entonces ahora con este producto estoy en 5.200. Venía en 4.900, este producto sale 300 pesos, estoy en 5.200. ¿Qué hago? Dejo el producto en la góndola para no pasarme. Resto el precio del total calculado, o sea, si con ese precio me iba a 5.200, como lo dejo en la góndola, entonces retrocedo a 4.900. Voy a la caja, abono el total y me retiro del supermercado. ¿Sí? Ahora, a partir de que coloqué este fin mientras, el algoritmo empieza a tener sentido. Anteriormente no lo tenía. Entonces, volvemos a mirar atrás. Acá decía, mientras el total no supere los 5.000, coloco el producto, tomo otro producto, leo el precio, calculo el total. Pero no me decía que el corte lo tenía que hacer acá. Entonces, yo decía, bueno, mientras el total no supere los 5.000, hago todo eso y también voy a la góndola y también resto el precio y también voy a la caja. O sea, ¿cuántas veces voy a la caja? Bueno, es difícil analizar algo que no tiene sentido. Esto, si no le pongo el fin mientras, no tiene sentido. Acá sí queda correctamente especificado las instrucciones que repito hasta que la condición se cumpla. Entonces, acá lo que pregunta es si puede, vamos a correr esto de acá, si puede incluirse una estructura condicional repetitiva dentro de otra, la respuesta es que sí. Esto es algo un poquito más complejo, ya, porque todavía vamos a ir viendo, empecemos a ver las estructuras condicionales o repetitivas y después iremos profundizando un poquito en esto. Como se lo voy a mandar el PowerPoint para que lo tengan, bueno, una breve explicación ahora la pueden retomar cuando quieran. Ya llegará el momento de retomarla. Pero sí, puede haber una estructura repetitiva dentro de otra. ¿Mm? Es como, por ejemplo, si, eh, a ver, imaginemos que yo puedo decir que mientras sea día hábil voy al banco. Voy al banco, supongamos que trabajo en un banco. Voy al banco. O sea, es una estructura, es algo que se repite. En ese día, yo por ejemplo, cuando estoy en el banco, mientras hay clientes en la cola, los atiendo. O sea, es una estructura, una repetición que yo hago dentro de otra repetición, que es la de ir al banco todos los días. Voy al banco todos los días, es una estructura, una, es un bucle, es una repetición. Todos los días hago el mismo procedimiento. Dentro de esa estructura repetitiva, que es la de ir todos los días al banco a trabajar, yo a la vez repito tengo una estructura repetitiva cada uno de esos días, que es la de atender a cada cliente de la cola, que está en la cola. ¿Mm? Por eso, esto como para que tengan un pantallazo general de qué se trata. Ya, ya llegaremos a darle uso a estas cosas, que también, insisto, cuando ustedes vayan incorporando los conocimientos de a poco y las estructuras, todo esto que ahora les puede parecer muy raro, sobre todo, insisto, al que no programó nunca, van a ver lo sencillo que termina resultando. Y incluso, bueno, acá por ejemplo, en el ejemplo hay un ejemplo de una condición, o sea, dentro de esas estructuras también hay condiciones, o sea, supongamos cada uno de esos clientes, eh, si viene a depositar es una cosa y si viene a retirar es otra. Eh, por supuesto que hay condiciones y preguntas, o sea, un poco como en la vida real. Nosotros tenemos estructuras repetitivas dentro de otras estructuras repetitivas y condiciones dentro de otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, puede darse, bueno, si viene a hacer un depósito, si hace un depósito es una cosa, si hace una extracción es otra. Si el depósito que hace, a su vez, si el depósito que hace es en cheque, es una opción, si es en efectivo es otra. Son procesos distintos. Eso tal como sucede en la vida real, se presenta también en una estructura algorítmica. Bien, entonces puede haber estructuras dentro de otros que están canalizados, digamos, con estas llaves. Fíjense que una llave abre y cierra dentro de otra llave que abre y cierra más arriba. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, es lo que
Lo que aparece acá es un poco la explicación de que cada una de esas estructuras podría considerarse un programa en sí mismo, siempre que respete la sintaxis del lenguaje. Porque lo que no se puede hacer es cruzarse estructuras. ¿Sí? Si yo tengo abierto una estructura repetitiva o condicional, no la puedo cruzar con otra. Es decir, una condición o una repetición puede estar así como está esta. Abre y cierra dentro de otra que abre antes y cierra después. No puedo cruzarlas. De hecho, los desafío a que busquen en la vida real una ejemplificación de esto, de una estructura que se cruce, y van a ver que no van a encontrar. No van a encontrar un caso. O sea, si llevamos la lógica, esto, digamos, más allá por eso, más allá del lenguaje de programación, no tiene lógica que se cruzaran dos estructuras. Ya lo veremos más en detalle también, pero si quieren imaginarlo como está acá, o pensarlo, o razonarlo, y buscar ejemplos de la vida real, van a ver que no van a encontrar estructuras lógicas que se crucen. Así que esto no puede hacerse. Bueno, ahí terminó. Por ahora, bueno, como les decía, fue bastante... Es bastante nuevo esto, seguramente. Así que no se preocupen que lo vamos a ir viendo de a poco. En realidad lo que vamos a ir viendo es ejemplos bastante más sencillos, bastante más donde empezamos de cero, o sea, iniciales. Los primeros ejercicios van a ser muy cortos, muy simples para que ustedes se familiaricen con eso. Así que no se preocupen por esto de lo que vean ahora, o que no se asusten más que nada, porque no es para que se asusten, sino para que lo miren el video, para que traten de entenderlo. Hay partes que no van a entender, hay otras que sí. No se preocupen, porque vamos a arrancar todo esto. Fue una introducción un poco teórica para que sepan un poquito de qué se tratan los algoritmos. Si lo entendieron todo, mejor, perfecto. Pero a la hora de ir ponerlo en práctica, la idea de este cuatrimestre sería un poquito recorrer todo esto que vimos, pero arrancando del principio y que ustedes lo vayan incorporando. Son cosas fundamentales que tenemos que incorporar, porque en base a eso se desarrollan muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, piensen que todo todo el software que ustedes usan es software, está programado y prácticamente se basa en esas tres cosas. Por supuesto, después no es que sea tan fácil de programar cualquier cosa, ¿no? Todo se le va agregando complejidad, pero si no se entienden esas tres pilares fundamentales, no podemos ni desarrollar un programa que sume dos números. En cambio, entendiendo esas cosas fundamentales, podemos hacer muchísimas cosas muchísimo más importantes que hacer un programa que sume dos o tres números. Lo van a hacer ustedes solos, se va a salir, quédense tranquilos. Pero van a ver cuántas cosas se pueden armar una vez que uno incorporó y entendió esos tres pilares básicos, ¿no? De procesos, condiciones y repeticiones. Así que bueno, en la próxima seguimos. Yo le voy a dejar también un link para ir bajando el Saint, que es el que le mencioné como intérprete de pseudocódigo. Se los voy a poner en el Classroom. Hay una aplicación para el celular también, así que si no están trabajando con una PC, están trabajando con el celular, también es un poquito más complicado programar en un celular que no, más que nada. Para mí, por lo menos, me cuesta más usar el teclado del celular que el teclado de una PC. Pero se puede hacer también. Así que
vamos, vamos a ir arrancando ya en la próxima con algún ejemplo muy simple de un pequeño programita en pseudocódigo en este lenguaje que les comenté que es el Saint. Así que bueno, nos vemos la próxima. Saludos y cuídense mucho.